a ser internacionales. Y bueno, es una gran noticia, sobre todo porque por cómo se dio el regreso, no ha sido una licitación gigantesca, pero bueno, es un primer pasito. Sí, sí, lo hablábamos, Fran, nosotros en la semana cuando empezamos a ver el tema de esta licitación. eh, un segundo. Ahí está. El tema de la licitación, bueno, fueron algunas cosas llamativas. Nosotros porque pusimos esto de volvimos, porque como decía Fran, volvimos a colocar un título entre inversores internacionales, ¿sí? Por ahí no es técnicamente un regreso a los mercados internacionales de crédito, porque fue una licitación local, pero bueno, tuvo un poco ese gusto a lo que pasó en el 2017 con los eh, bonos a tasa fija que logró colocar Caputos y a tasa del eh, 18-16% en aquella ocasión. Y esto sonó como un pesos, entre comillas, un bono pesos link, linkeado al peso porque se podía entrar con dólares, ya vamos a ver. También, aparte de este bono que licitó, hubo otra licitación porque hoy está venciendo una LECAP que la que vence el 30 de mayo. Así que salió a buscar también plata para eso. Esta semana, y entre parte de la semana pasada y esta, presentaron los balances los bancos. Y ahí, Fran, no quedó todo con gusto a poco o muy poco, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue un poquito complicado, pero eh, bueno, venían remontando de a poco los bancos y de un plumazo, eh, digamos que se vinieron un poco abajo. El día miércoles, si mal no recuerdo, arrancó, parecía todo eh, una masacre. Parecía que iba a ser una sangría absoluta y bueno, después sobre el final un poco mejoró, pero terminó igual de todas maneras siendo un día bastante malo. Eh, ya vamos a ver cómo un poquito de esto y cómo, digamos, cómo afecta hacia adelante al labor de los bancos, ¿no? Sí, nosotros pensamos que a los bancos les está pasando lo que a muchos sectores de la economía les pasa, ¿no? Eh, Muchos consumidores, ¿sí? Pueden ser retails o corporativos, en modo espera, ¿sí? Eh, Hay como una visión con respecto a la economía, lo que puede pasar, y hay como que a precios actuales cosas caras. Y en el fondo a los bancos también le está pasando esto, le está pasando esta especie de crisis de reorganización de la economía. Entonces, bueno, el mes, dijo el jefe financiero de Banco Galicia, el 2025 es un año de reorganización, de reestructuración. Y ponemos el cuarto punto, el financiamiento PYME, porque también viene atado un poco a lo que estamos viendo en los bancos, pero desde el otro lado, sí, la otra cara. Y de paso, para comentar un poco qué es esto del financiamiento PYME que hacemos en el mercado de capitales. Y para terminar, un poco de posicionamiento local, un breve repaso. Quizás algo que empezamos a ver con buenos ojos esta semana, un regreso bastante interesante al segmento corporativo. Sí, sobre todo para inversores conservadores. Pero bueno, pasamos a este Bonte 2030 que emitió esta semana el Ministerio de Economía. Ahí vamos a ver las particularidades. Bueno, cortó con un cupón del 29,50, ¿sí? Uno se pone a pensar, pero bueno, la tasa a un plazo fijo está bastante por encima, ¿sí? Pero esto vence en el 2030. Solamente podían ingresar inversores, no inversores internacionales en sí, sino inversores que tuvieran el dinero en el exterior, ¿sí? Pensamos que esto también lo hizo el Ministerio de Economía para evitar ingresar por Mercado Libre Cambio y ponerle presión, ¿sí? Al tipo de cambio, sí, van a ser 1.000 millones ingresando en una semana, que es lo que iba a licitar.
Entonces, y también evitar un poco el armado de posiciones de carry trade, ¿sí? Contra el mercado del contado con liquidación. Entonces, eso iba a deprimir un poco el precio del dólar, ¿sí? Iba a desincentivar la liquidación de exportación y podía meter ruido en un segmento, el mercado libre de cambio, en donde están actuando importadores y exportadores con bastante libertad, ¿sí? Entonces decidieron hacer esto, este as bajo la manga, ¿sí? Tranquilamente podríamos haberle puesto al break de hoy abracadabra, bono al 2030, ¿sí? Y sacaban un colegio de la galera, ¿no es cierto, Fran? Sí, sí, lo veníamos hablando entre semana. La verdad que ha sido otra jugada maestra, ¿no? Del Ministerio de Economía y del Tesoro. Em, hay varias cuestiones interesantes para ver. Primero, esto claramente estaba charlado, ¿sí? Han hablado con fondos, imagino yo, para, para avisarles que les iban a emitir un bono, ¿sí? Y que no ingresaran todo por mercado de cambio. Imagínense, comentaba recién Robert, 1.000 millones de dólares entrando eh, por CCL, el precio del dólar lo íbamos a buscar a 400 pesos, ¿no? Iba a ser una locura absoluta. Entonces, bueno, de esta manera, el Tesoro eh, toma dinero nuevo, ¿sí? En dólares, emite en pesos, ¿sí? Em, con lo que se dice son pesos que tiene, ¿sí? No, ni siquiera es que no los tenga, sino que los tiene, los ha ido acumulando y los tiene en la cuenta del central, o sea que no tiene que hacer nuevas emisiones de pesos para pagar esto. eh, y además, bueno, mantiene la deuda en pesos igual, ¿sí? Es decir, no aumenta el total de la deuda y junta dólares, ¿no? Entonces, digamos que sí, es un conejo de la galera. eh, es un título que realmente no creo que da muchas posibilidades de criticarle algo. La realidad es que, nada, bastante redondo todo. Eh, Quizás alguno pudiera criticar la tasa, que como decías, está bien, es menor a la tasa que se está negociando ahora, ¿sí? Donde es difícil conseguir, digamos, algo tan bajo, ¿sí? O sea, no existe. Y no es que sea difícil, sino que sería un poco torpe o tonto comprar algo tan bajo, pero bueno, esto nos da 5 años de intereses, ¿no? Considerando que técnicamente el año que viene la tasa debería estar por debajo, bastante por debajo del 30 y casi 32% la tasa de inflación, digamos que a partir del año que viene ya iríamos ganando. Y el gobierno se asegura más dólares hoy mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido una licitación muy exitosa. De a poco volvemos a los mercados internacionales, aunque sea de manera un poco extraña, ¿sí? Porque es una licitación en pesos, ¿sí? Por eso el meme que se generó de pesos link, vos me das dólares y yo te pago en pesos. Eh, el gobierno salió varias veces a decir que no era un pesos link, que era un bono a tasa fija en pesos y demás, pero bueno. em, Esto solamente creo que lo que hace es enaltecer la figura de Caputo, que siempre se encuentra la manera de colocar deuda en pesos en el exterior, ¿no? Ya, ya lo había hecho en su gestión con Macri y bueno, lo vuelve a hacer ahora. Se ve que debe tener muy buena parla con la gente de los fondos porque eh, siempre hace colocaciones que parecen imposibles. Esta vez bastante más chica que la vez anterior, pero bueno, por el mismo camino, ¿no? Tiene más o menos el mismo sabor. Sí, nosotros hacemos siempre mucha referencia a los bonos, al TO 24, al TO 26, que colocó Caputo allá en el 2018, em, y a ver, uno está venciendo ahora y pagaba tasa del 16%. Imaginémonos que cuando lo emitió
Perdón, fue en el, sí, pero al principio del 2018, era entre el 17 y 18, dependiendo de las series. em, el dólar estaba a 17 pesos, 20 pesos, ¿sí? Entonces, de hecho, en el perfil, en su perfil personal, en la consultora Anker, que es la que encabezaba hasta antes de ser ministro, uno de los hitos que marcaba es coloqué deuda al 16 y 18% en pesos a 6 años. ¿Por qué el Ministerio de Economía dice que esto no era nueva deuda? Bueno, básicamente porque lo que salió a buscar fue rolear lo que vencía, ¿sí? Todos los títulos todos los pagos que le vencían este mes, y había dicho de los 8 billones iba a dedicar 1.000 millones de dólares, de los 8 billones de pesos iba a dedicar 1.000 millones de dólares a este bono, ¿sí? Recibió oferta por 1.600 casi 1.700 millones de dólares, ¿sí? Así que por eso no es nueva deuda, porque es deuda que vencía en pesos, que se rolea en pesos solamente que al 2030, ¿sí? ¿Qué pasa? Este bono solamente se podían ingresar con dólares del exterior, no con dólares locales. em, y pone algo que fue bastante innovador, nosotros le llamamos, puso un put government, que es la posibilidad de un rescate anticipado en mayo del 2027, ¿sí? Eh, que sería un put, bueno, es la posibilidad de darle salida, ¿sí? A valor nominal eh, para mayo del 2027. Nosotros lo que nos imaginamos es que el gobierno va a decir en mayo del 2027, nadie me lo va a querer llevar a valor nominal porque va a cotizar más alto, ¿sí? Pero le asegura la posibilidad de salir a valor nominal a los inversores por miedo a lo que pueda llegar a pasar en octubre del 2027. Como decía Fran, tuvo muy buena aceptación de los montos ofrecidos, lo veíamos, tuvo un 70% más de de ofertas. eh, por lo general, casi todas las colocaciones que se hacen al mercado se tantea previamente, ¿sí? En las que son instrumentos muy líquidos, bueno, se ven las condiciones del mercado, no hace falta por ahí quizás tantear tanto, pero también en las grandes se hacen consultas, cuando salimos con ONs también uno va tanteando qué es lo que buscan los fondos, si uno puede llegar a acompañar el pedido de los fondos o no. Uy, me parece que lo perdimos al Robert. Sí, me parece que no se escucha. A A- ver, Ahora, yo te escucho, Fran, ¿vos? hay un poco trabado. Ah, Creo que bien, no sé si. el internet nos abandona como de costumbre. Sí, ha estado complicado esta semana después de la lluvia. Bueno, me avisa Fran Ahí si está. no se escucha Sí, bien. sí, cualquier cosa avisamos. Te avisamos. Bien. Entonces, ahí, bueno, lo que el mercado ve con duda es decir, bueno, ve una tasa del 29,50, que es la efectiva, la de 31,68. Sí, es decir, yo recapitalizando mis cupones, me voy a 31,68. Eso va a estar dando, ¿sí? Un rendimiento mensual del 2,2. Ahora, si yo ya este mes, Fran, vos veías datos anticipados de posible inflación para el mes de mayo y ya estaría por debajo de 2 o cercano a 2, ¿sí? Porque quizás no Sí, contempla todos eh, los ítems del índice de inflación. Con lo cual el claro. mercado dice, si el sendero de desinflación es tan grande, esto es la mejor inversión si se cumplen las previsiones del gobierno, ¿sí? Supongamos 2027, una inflación del 10%, una tasa efectiva del 32%, prácticamente tengo inflación más 22%, o sea, sería imbatible, ¿sí? Y ahí vinieron algunas dudas o temores. Nosotros los vemos más por el lado de que no hay que compararlo quizá contra la inflación, aunque sí puede ser un driver muy ganador, sino ver con que esta tasa está priceando un riesgo todavía posterior al 2027. Sin lugar a dudas, el equipo económico ahora analizará eh, qué es, qué es lo que le conviene
para próximas licitaciones, si volver a ofrecerlo o seguir trabajando sobre el riesgo país y volver a colocar una vez que el riesgo país se encuentre un poco más normalizado, ¿sí? Pero bueno, fue un regreso, ¿sí? Entre comillas, a los mercados internacionales, porque volvemos, esto forma parte del calendario de licitación habitual, es un bono particular que se destinó, pero seguramente vamos a poder estar comprando esto en el secundario. Vamos a ver cómo cotiza en el secundario, porque a lo mejor el gobierno pagó premio en la emisión, como suele pagar em, cada tanto en las licitaciones. Esto fue el resto de la licitación, porque decimos que venía con un poco de premio, porque estaban las tasas un poquito por encima del secundario, ¿sí? Pero bueno, vemos. Acá vemos cómo fue armando la estructura, va empezando a completar calendarios de pagos de vencimientos de deuda, ¿sí? Por ejemplo, con este de mayo del 2026, que es nuevo, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí tenemos, para los que son optimistas, una buena tasa, un buen rendimiento, porque si el sendero de inflación, un 32%, nos está dando un 2,4 aproximadamente de inflación de rendimiento mensual, si ya en el mes de mayo logramos que la inflación esté un poquito por debajo, vamos a estar por encima, ¿sí? De la inflación. Entonces ya empezaríamos con tasa positiva, siempre hablamos de lo mismo. En estos procesos, estos planes de estabilización, primero salta el tipo de cambio, después viene la inflación y después viene la tasa. Si el gobierno es exitoso, estamos viendo el momento de la tasa. ¿Sí? Pero también, y acá es donde el gobierno debe querer empezar a bajar esto, vemos que, Fran, solamente hubo un instrumento SER con un excelente rendimiento en términos reales, pero solamente un instrumento SER por sobre todos los demás que fueron de tasa fija. Ujú. Sí, sí, eso creo que también va en alineado a, bueno, quizás un poco la demanda del mercado, pero también alineado a el intento de desindexar todos los bonos, ¿no? Em, Obviamente siempre va a haber demanda para la cobertura de inflación en nuestro contexto, en nuestro país. Creo que es imposible de evitar, ¿no? Pero incluso si vemos la cantidad de nominales en circulación de los bonos, que es la última fila, se ve que claramente está todo muy tendido hacia lo que es un bonos en tasa fija, ¿no? Las letras. Em, si bien seguimos viendo bastante con buenos ojos la cobertura por inflación, eh, digamos que el mercado para sus necesidades de corto plazo va a preferir siempre la tasa fija, ¿no? Entonces, eh, todas estas letras cortitas se llevan la gran mayoría del dinero que hay disponible, ¿no? Sí, ahí, bueno, si vemos estos rendimientos, Fran, ya en el tramo corto, a ver, en el tramo corto, esta semana fue muy favorable para el segmento más corto, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezó a pricear una inflación de mayo más baja de la esperada, entonces, Mm. bueno, eh, uno empezaba a decir, bueno, me puedo tirar contra una inflación que se muestra débil, ¿sí? Se muestra bastante débil, entonces me puedo empezar a tirar, salgo el fondo de liquidez por las dudas y me puedo empezar a tirar a las letras de corto plazo, ¿sí? Llamémosle 60 días, 90 días, para intentar capitalizar un poco más de ganancia entre una inflación bajando. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se vio un buen desempeño de las letras de corto plazo fundamentalmente por ese lado. Un 2,4 de rendimiento mensual. Nosotros creemos que el gobierno buscará para este año, para cerrar un 2025 con una inflación por debajo del 30, pero pisando el 30, con lo cual la que voy acumulando hacia el año que viene va a estar muy cerca de 20. Entonces, con 32 de tasa a mayo del año que viene, sí, de rendimiento efectivo, no de tasa, perdón, de rendimiento efectivo, bueno, un ser más 10. Sí, por eso también el de octubre sale a casi 10, ¿no? Porque cuesta, si en tanto no bajen las compresiones, las tasas del corto plazo, ¿sí? El SER va a arbitrar a la tasa fija, ¿sí? Entonces,
es necesario que baje la inflación para que baje la tasa fija y eso comprima, ¿sí? Los rendimientos de los bonos en dólares, perdón, de los bonos SER que están con rendimiento casi de dos dígitos y luce como bastante alto, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un paso en el que debe estar trabajando el Ministerio de Economía. Y ahí es donde uno ve, sí, porque por ahí uno ve tasas de bancos, sobre todo para grandes colocaciones, sí, institucionales. Nos comentaban, están en una tasa de 34%, sí, contra un rendimiento del 32-33 de un bono a un año. Entonces, plazo fijo de 60 días con tasa de 34. eh, bueno, los bancos están pagando mucho, ¿sí? Evidentemente hay un problema de caja en los bancos, ahí están faltando pesos en la economía y es algo que nos ata a este punto que pasó esta semana, ¿sí? Este break es como muy de mercado de dinero, ¿sí? Los balances de los bancos del primer trimestre, mal, ¿sí? A ver, algunos vinieron mejores que otros, pero estamos comparando malos trimestres, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que ve el mercado y lo que surge del análisis de los bancos en general? Acá voy a ampliar esta parte de la pantalla, ¿sí? Tenemos a Banco Macro, a Superville, Galicia y Francés, ¿sí? Bueno, esta fue la semana, ¿sí? Estas fueron las caídas de los bancos que todos muy en línea, todos muy parecidos en sus drivers, ¿sí? Y ajustando perspectivas de crecimiento para el año. Caída de márgenes, esto es un poco obvio porque está pasando en toda la economía, ¿sí? Antes uno no vendía todo lo que quería, sino que vendía todo lo que tenía, ¿sí? Todo lo que conseguía. Y en esa caída de vender todo lo que conseguía, podía fijar un poco precios más altos, márgenes más altos, que después a lo mejor se los comía la estructura, pero sin lugar a dudas podía fijar precios con márgenes más altos. Es típico de las economías con cepo, de las economías en donde la oferta es limitada, ¿sí? Que los márgenes se expandan. Eh, bueno, la economía se empieza a deslimitar y empieza la caída de márgenes. Y hay que empezar a trabajar en todo el estado de resultado para ser más eficiente en los costos, porque los precios vienen dados, ¿sí? Entonces, si los precios vienen dados, prácticamente mi venta viene dada y a partir de ahí tengo que empezar a armar el estado de costo. Es una economía muy liberal, como dice Milei y los libertarios, no es el costo el que determina el precio, sino el precio el que determina el costo, ¿sí? Entonces vamos de arriba para abajo en el estado de resultado de las ventas para abajo. Hay un bajo nivel de apalancamiento, esto que representa en los bancos. Y los bancos le está costando tomar crédito, tomar pesos y darse vuelta y colocar eh, créditos, ¿sí? Ha crecido más en el sector retail, que nos matan con tasas, pero crece menos en el sector corporativo. Algo que nos comentaba la gente de garantizar SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca del Banco Nación, es que había aumentado la morosidad. Ellos lo veían, bueno, del análisis del balance y de los drivers de los balances de los bancos, se ve un aumento en la morosidad. Un caso que llamó la atención en el caso de Banco Galicia es que Naranja X es mucho más rentable que el negocio de banca tradicional. ¿Sí? Bueno, uno sabe que Naranja X no es barato y el plan Z tiene su costo, pero wow, el segmento más asociado a una fintech ya es más rentable que un banco, Fran. Sí, sí, ahí vamos a tener un jugador firme que ya se dice que ya solicitó al Banco Central la autorización para ser banco, que es Mercado Banco, que le van a llamar la sección bancaria de Mercado Libre, eh, que bueno, se separa del Banco Industrial, digamos, y empieza a operar 100% de manera autónoma. Eh, Vamos a ver ahí cómo pega, porque sí, la fintech están ganando bastante espacio, sí, bastante fuerza, y por ahí la estructura de costos menor les ayuda muchísimo
eh, a ser más rentables, ¿no? Y ahí, bueno, como decías vos, el precio lo dan los costos. Eh, y, y digamos que están teniendo cada vez más, más presencia, ¿no? En todo lo que es servicios financieros en general. Y hay muchas con muy buenas, con muy buenos productos, sí, con buenas chances para la gente que se anima a correrse un cachito de la banca tradicional, aunque sigue siendo dentro de todo un banco, ¿no? Funcionan igual, pero nada, eh, dan, digamos, un twist, ¿verdad? Una vuelta de tuerca al banco tradicional y la verdad que les está yendo muy bien, ¿no? Sí, está imponiéndose un poco ese tipo de negocios en donde menos sucursales, menos costos de estructura, ¿sí? Seguridad, caudales, personal, inmobiliario. También lo vemos en el sector de supermercados, ¿no? Con el auge de los mercados de cercanía, ¿sí? Donde uno entra y no hay seguridad, ¿sí? No es un ahorro importante, los espacios son mucho más reducidos y la rotación es lo que manda. Invertir online para Superville es más rentable que el banco también. No nos hemos Ujú. fijado en el caso de Inviu para Galicia, pero bueno, ahí ese sector, Mercado Pago, creemos que puede hacer estragos en este ambiente. Les pesa mucho a los bancos la menor exposición al sector público, ¿sí? De a poco van... a ver, con las LELIQs, con esa necesidad de mantener dinero cautivo, era fácil porque había un comprador de dinero que siempre estaba. Hoy ese comprador de dinero cada vez está más reducido, con el superávit fiscal cada vez hay como menos necesidad de rolear, o sea, se va roleando la deuda en pesos, pero no se va expandiendo la deuda en pesos, ¿sí? Entonces, eh, la participación del sector público en el negocio bancario va bajando y es más complicado porque, bueno, hay que ir a buscar ahora a las empresas que también están viendo lo mismo, o sea, también están viendo, bueno, pero si mi costo de dinero baja con la inflación, yo me quedo corto o me quedo esperando. Hemos estado en reuniones con algunos sectores importadores y es impresionante la baja de precios que se puede venir de acá a los próximos 3 a 6 meses en algunos rubros, por ejemplo, relacionado con la construcción, eh, la baja de precio, ¿sí? ¿Qué, qué está faltando para que bajen los precios, que lleguen los productos? ¿Sí? Y eso se puede dar en los próximos meses. Bueno, a los bancos también le está pasando lo mismo. Hay un wait and see en todo lo que es financiamiento, las líneas, que por más que, hablando con los clientes, nos dicen, tomemos este préstamo y cuando baje la tasa, lo cancelamos por otro, pero uno no sabe si en ese momento la empresa va a estar para ese juego financiero. Bueno. Situación difícil, año de transición para los bancos que tienen que cambiar, la banca tradicional está sufriendo, y quizás ahí salen mejor parado todo lo que es fintech y negocios más digitales con menores costos de estructura. Y pasamos a eso, pasamos de la licitación con rendimientos del 33 a bancos que están prestando para grandes cuentas institucionales, estamos hablando de depósitos de varios miles de millones de pesos. 34 de tasa, o sea que nos vamos a ir a un 38 de efectiva, ¿sí? O sea, le resulta más barato al Estado conseguir plata que a los bancos, al financiamiento PYME. Y este puede ser uno de los motivos del auge, ¿sí? Que hemos estado viendo durante el mes de mayo fundamentalmente, quizás parte de abril, pero sobre todo después del acuerdo con el fondo y ya bien estacionado, es decir, tasas nominales por debajo de las tasas a las que los bancos colocan los plazos fijos, ¿sí? Entonces, el volumen del segmento PYME del mercado de capitales, Fran, explotó esta semana y un día marcando récords bastante más alto de lo que se venía negociando en promedio. Sí, el miércoles la verdad que fue un día bastante extraño. Eh, Hubo un par de negociaciones claramente concertadas y muy firmes por montos muy grandes y se negoció casi el doble de lo normal, ¿sí? De 8.000 millones de pesos a 14.000 millones de pesos en un solo día. Es una locura. Ya el día de ayer volvimos a esa normalidad, si se quiere. Em,
pero sí, está, digamos, encaminándose nuevamente a hacerse unos años atrás, donde ya sea por falta de pesos en los bancos, que están obligados a poner cupos porque no tienen más dinero para prestar, digamos, para financiar empresas, se ha vuelto a ser bastante interesante toda la negociación PYME en el mercado, ¿no? Hemos estado teniendo muchas negociaciones también por nuestro lado, digamos que se ha notado, ¿sí? Este aumento de la demanda de títulos y la verdad que las tasas son muy buenas. Sobre todo, bueno, las principales SGR que siempre tienen un changüí más ahí, ¿no? Unos puntitos menos de tasa. Vienen muy competitivos. Ya sabemos que fiscalmente, es decir, de costos directos, el mercado siempre fue competitivo. Por ese lado, digamos, siempre tuvo ciertas ventajas. Y donde, bueno, se ha ido notando, los clientes consultan más, ¿sí? Y se hace más que interesante, ¿no? Como empresa para buscar financiamiento, empezar a buscar líneas de SGR, ¿no? De avales de SGR. Eh, termina siendo muy conveniente, muy interesante también por el lado eh, de las tasas y que la verdad que la liquidez está siendo muy buena. Sí, ahí obviamente depende del sector de la economía, mucho, depende, ya van a ir dos mensajes, depende mucho del sector de la economía, lo que están pensando en crecer, en que van a tener una expansión de venta bastante importante, como estos sectores más relacionados a las importaciones, sí, que inclusive muchos están armando pools de compra para poder comprar mucho más barato de lo que están comprando ahora, pero en una relación casi del 50%. Eh, Tener la línea de mercado de capitales abierta, con calificaciones, es fundamental para poder financiar ese crecimiento. Hoy nosotros pensamos que no está el puente financiero de mediano plazo, ¿sí? Para un emprendimiento de mediano plazo, es todo, se está jugando todo, bueno, se ve muy clarito acá, se está jugando todo antes de 150 días. ¿Por qué? Por lo mismo, por lo que veníamos diciendo. Si la tasa de inflación baja y me baja la tasa de interés, esto podría ir a buscarlo más abajo dentro de 2 meses, ¿sí? Dentro de 3 meses. Entonces empezamos, está ahí entre el costo del roleo o el costo de una tasa más baja, ¿sí? Nosotros pensamos que si la inflación viene bien en junio, la inflación de mayo, que vamos a conocer a mediados de junio, podemos tener una baja marginal. La baja más fuerte de tasa va a estar más en el mes de julio, de continuar la tendencia, porque está en 2,2, ¿sí? Entonces, bueno, la inflación debería venir un poco por debajo. Seguramente, probablemente hacia finales de mes, en función de cómo vengan los datos de alta frecuencia de inflación, podría llegar a ver, ¿sí? Pero más en un escenario de cierre de semestre, con pago de aguinaldos. Bueno, este mercado ha empezado a ser bastante atractivo por las tasas y por algunas ventajas fiscales que hay en la negociación, ¿sí? Entonces, si vamos a lo micro, y ahí la parte complicada, la segunda parte del mensaje, o el segundo mensaje es, a lo micro regional, recién ahora las bodegas, sobre todo las grandes bodegas, están liberando los pagos a los productores de uva, y van a ser... en muchos casos con pagos a un año, y seguramente acá localmente va a aumentar el volumen. Ya tenemos bastantes consultas de productores. La verdad que va a ser un año también muy difícil, ¿sí? Por eso decíamos un año de transición, en donde el 24 probablemente va a ser mucho mejor año que el 25 para muchos sectores de la economía, los bancos uno, el sector vitivinícola, agroindustrial también va a ser bastante complicado. Por ahí no se aprovecharon líneas de principio de año que estaban más barato, bueno, ya ahora están mucho más caras, en orden del 40, entonces acá es donde creemos que el mercado de capitales puede dar un pulmón con tasas y costos más bajos. Pero bueno, un poco todo de la mano de lo que empezamos a ver en la primera placa, ¿sí? Por eso decíamos que lo de hoy es un break muy del mercado de dinero y muy del mercado de dinero de corto plazo.
si vamos al posicionamiento local, y con esto cerramos ya por la hora, no han habido grandes cambios desde la semana pasada a esta. Sigue la posibilidad de arbitrar ley local por sobre ley internacional, y también algo que hemos recomendado bastante, arbitrar BOPREAL por BOPREAL de acá arriba o directamente a L30, una especie de no sabemos si esto va a salir bien, pero una especie de ganancia de nominales, ¿no es cierto, Fran? Sí, sí, por ahí un chiste un poco interno el tema de los nominales, pero sí, convengamos que la paridad de los bonos, de la curva de los bonos bonares y globales es bastante más baja que la de los bopreales, que incluso el BPI 26 ya está casi a paridad. Digamos que Mm. tiene que sumar los intereses corridos nada más al precio, pues está prácticamente en uno. Em, y bueno, sí, la realidad es que cambiándonos, está bien que modificamos bastante la duration, ¿sí? Nos vamos a un bono bastante más largo, pero digamos se gana mucho rendimiento o mucho, em, mucha TIR, ¿sí? Y varios nominales en el camino, mudándonos a la parte un poquito más larga, ¿sí? Eh, Incluso con los bopreales también se podría hacer, ¿sí? Con la parte larga de los bopreales, quizás no sería lo más óptimo, ¿no? Pero también se puede hacer. ¿En cuánto está la L30, Fran? ¿68? Dame un segundo, andaba por ahí, vamos a buscar el precio de cierre de ayer exacto, todo en vivo, puede fallar, un segundito, acá lo tengo. Ayer cerró en CI en 68,45. 68. Debe ser más o menos un 68 y 73 de medio. paridad, ¿sí? Contra una paridad de Debe 98. andar por ahí, sí. Sí, 70, porque ya está una parte amortizado. Claro, 73% de paridad, 72% de paridad contra un prácticamente 98, 99% de paridad del BOPREAL 2026. Eh, sí, me daba una ganancia, más o menos yo sacaba así un 30% más de nominales, ¿sí? O sea que eh, la posibilidad de que me rindan mucho más es importante, ¿sí? Se ganan muchos nominales en el camino, obviamente, como decía Fran, la estructura es otra, si bien acá la duration engaña, porque pareciera más largo el Bopreal 2026, lo que pasa que a los precios que está de la L30, la Tier de 12 juega con la duration, ¿sí? Pero bueno, sin lugar a dudas, la mitad de la L30 es post 2027, no acá. se puede comparar el riesgo con el 2026 que vence en mayo y empieza a pagar en noviembre del 2025. Pero bueno, Ah, sigue eso, sigue este momento. Acá pusimos las tasas efectivas mensuales para que ustedes vayan viendo todo muy cerca de 2,4, ¿sí? La curva promedio 2,4, ¿sí? Entonces, si tenemos ese escenario de inflación a la baja, las LECAPs van a estar dando rendimiento real positivo, ¿sí? Los Bonser, lo mismo que veníamos diciendo, acá se movieron bastante bien los cortos, estuvieron traqueando bastante bien. Esperamos una posible compresión de los largos. Y siempre mirando que esto es muy protectivo en la hoja del estado de resultado, ¿sí? Para cubrir costos, ¿sí? Cubrir los costos, por acá viene una cobertura, ¿sí? Si obviamente la inflación baja mucho, lo más rentable van a ser los títulos en pesos, ¿sí? Sin lugar a dudas. Ahora, si yo necesito cubrir, por este lado viene. Y pusimos acá, para no agregar otra placa, rendimiento de ONs en dólares que esta semana hemos empezado a llevar bastante otra vez para inversores conservadores, para inversores que un 7, un 8% en el tramo corto, o perdón, entre 6 y 7,5 en el tramo corto, esto es YPF y esto es el resto, ex YPF, nos parece bien, ¿sí? Estamos con una buena rentabilidad, le damos rendimiento a algo que viene muy golpeado local e internacionalmente, el dólar, y podemos ir a buscar rendimiento cercano a 2 dígitos con otras series y estirando la duration.
En YPF ya bastante difícil conseguir cosas con dos dígitos. Yo creo que ya no queda nada y con duration bastante larga. Así que por ahí sí estamos siendo selectivos, sobre todo para inversores de corto plazo que quieren irse al 2027 pero tranquilo. Bueno, Telecom, IRSA, Cresud, por ahí alguna petrolera tipo Pan American Energy, Tech Petrol, bueno, algo hay en este posicionamiento en dólares para aquellos que quieren seguir o que siempre piensan en esta moneda, ¿sí? Un poco, ¿por qué? Porque ya, digamos, eh, los Bopreales están rindiendo muy poco, ¿sí? Un corporativo puede estar rindiendo igual que un Bopreal largo, o sea, el 2027, pero le bajó el riesgo soberano para los que tienen más miedo del proceso electoral. Entonces, bueno, es una alternativa y para los dólares de corto plazo, las LECAP para el muy corto plazo y para em, la cobertura, sin lugar a dudas, las tasas reales del CER en el tramo medio siguen siendo atractivas e interesantes. Así que bueno, por la hora y ya por habiendo visto todos los temas, terminamos acá el break. Muchas gracias por haberse sumado y bueno, que tengan muy buen fin de semana y los esperamos la próxima semana. Exactamente. Nos vemos el mes que viene, diría para hacer el chiste fácil. Eh, y bueno, que tengan muy buen fin de semana.